Entonces, muchachos, vamos a hablar del esqueleto del miembro inferior, vamos a hablar acerca de las estructuras que conforman el cinturón del miembro inferior, vamos a hablar de la pelvis, vamos a hablar del coxal, vamos a hablar de los huesos de la porción libre del miembro inferior, como son el fémur, la patela, los rótula, la tibia, el peroné, los huesos del pie, ¿verdad? Primero comenzaremos hablando del coxal. El coxal, muchachos, es un hueso que está conformado por tres huesos, por la fusión de tres huesos, que son el ilion, el isquion y el pubis. Le repito, ilion, isquion y pubis. Entonces, la fusión de esos tres huesos van a formar el coxal, en el que se va a reconocer una cara externa, también denominada cara glútea, una cara interna, también denominada cara pelviana, porque da hacia la cavidad pelviana. En la cara externa, muchachos, de este hueso, es representativo esta superficie articular, esta cavidad que se denomina acetábulo. El acetábulo está conformado por los tres huesos que conforman al isquion, por el cuerpo de los tres huesos. Para eso vamos a comenzar a hablar acerca de las porciones de cada uno de ellos. En el caso del ilion, se va a reconocer un cuerpo y se va a reconocer un ala del ilion. En el caso del isquion, se va a reconocer un cuerpo y se va a reconocer una rama del isquion. En el caso del pubis, se va a reconocer un cuerpo, una rama superior, una rama inferior y un tubérculo, ¿verdad? Entonces, basándonos de lo que acabamos de decir, los tres cuerpos van a formar la cavidad acetabular, es decir, el acetábulo. En el acetábulo se reconoce una ceja o borde o reborde o limbo, de las cuatro formas denominado, acetabular. Hacia adentro vamos a ver una superficie articular, que es la superficie articular semilunar, ¿verdad? Donde se articula directamente la cabeza del fémur, ¿verdad? Es una superficie para ella, aquí la podemos ver la articulación, ¿verdad? En la cavidad acetabular y la cabeza del fémur. Hacia adentro vamos a ver esta fosa, hacia adentro de esta superficie articular vamos a ver esta fosa que se denomina fosa acetabular, donde se fija o se inserta el ligamento de la cabeza del fémur, que es el ligamento que va a permitir que se mantenga la articulación en su lugar, la articulación acetábulo-femoral. Finalmente, en el acetábulo se va a reconocer esta escotadura acetabular, ¿okay? Esta que observamos aquí. Por lo tanto, concluyendo, en el caso del acetábulo, él está conformado en su región antero-inferior por el cuerpo del pubis, en su región posterior-inferior por el cuerpo del isquion y en su región superior por el cuerpo del ilion. Y en él se reconoce el limbo acetabular, la superficie articular semilunar, la fosa acetabular y la escotadura acetabular. ¿Okay? En el caso del ilion, vamos entonces a continuar. El cuerpo ya sabemos que conforma la porción superior de la cavidad acetabular, y en el ala vamos a observar detalles anatómicos que se van a localizar tanto en el borde como en las caras, ¿verdad? Vamos a encontrar en él una cara externa, también denominada cara glútea, porque da hacia la región glútea de nuestra cadera, y una cara pelviana, ¿verdad? O cara interna, que da hacia la cavidad pélvica. Con respecto al borde que vamos a observar, en él se van a reconocer o mejor dicho, se van a reconocer, dale pausa a eso. Entonces, en el caso del borde se van a reconocer cuatro espinas, que son la espina ilíaca antero-superior, la espina ilíaca antero-inferior, la espina ilíaca postero-superior y la espina ilíaca postero-inferior. Son las cuatro espinas que se van a encontrar en la región del ilion. Entre la espina ilíaca antero-superior y la espina ilíaca antero-inferior vamos a encontrar esta escotadura poco pronunciada, que es denominada escotadura ilíaca. En el espacio comprendido entre la espina ilíaca antero-superior y la espina ilíaca postero-superior se va a extender la cresta ilíaca, ¿verdad? En la que se va a reconocer un labio externo, que es este que observamos aquí, un labio interno, que es este que observamos aquí, una línea intermedia, como ustedes pueden observar. Esta cresta tiene forma de una montaña. Entonces vemos el labio interno, el labio externo, la línea intermedia y este tubérculo, que es el tubérculo de la cresta, ¿verdad? De la cresta ilíaca.
En relación a las caras externas e internas del ala del ilion, pues en él se van a reconocer, en la cara externa se van a reconocer tres líneas glúteas. Primero observamos esta línea glútea, que es la línea glútea posterior. Vamos a encontrar la línea glútea anterior y la línea glútea inferior. ¿Okay? Posterior, anterior e inferior. Son las tres líneas glúteas y se denominan así porque en el espacio comprendido entre ellas se van a insertar los músculos glúteo mayor, glúteo mediano y glúteo menor, ¿verdad? De ahí adquieren su nombre. En el caso de la cara interna, esta está representada por una gran fosa denominada fosa ilíaca, que representa el sitio donde descansan estructuras viscerales como son los intestinos, ¿verdad? Vamos a observar una gran rugosidad que es denominada tuberosidad ilíaca, en la cual se va a reconocer una superficie articular denominada superficie articular auricular, porque tiene forma de una oreja, una superficie articular auricular para el sacro, en su articulación con el sacro, como lo podemos ver en esta región. Es decir, aquí tenemos una pelvis completa y vemos que estamos hablando de esta región, ¿verdad? De la tuberosidad ilíaca y su superficie articular para este hueso, que es el hueso sacro. También en la región interna, muchachos, vamos a observar esta línea, que es denominada línea arqueada, que se va a continuar con el borde superior del pubis en una cresta denominada cresta pectínea. Y este ensanchamiento que se denomina eminencia iliopúbica, este ensanchamiento que vemos aquí. Por lo tanto, con las estructuras pélvicas ya articuladas, como son el coxal izquierdo, el coxal derecho y el hueso sacro, vamos a conformar esta línea arqueada de la que estamos hablando y esta cresta pectínea de la que estamos hablando, van a formar la denominada línea terminal, que es esta que vemos aquí. La línea terminal que marca el límite entre la pelvis mayor y la pelvis menor. Este espacio comprendido aquí es la pelvis menor y esta región de aquí es la pelvis mayor. Entonces esto en su conjunto, línea arqueada más cresta pectínea más promontorio sacro, van a formar los límites de la línea terminal de la pelvis, ¿okay? Aquí vemos la articulación del cinturón del miembro superior, ¿verdad? Con respecto al isquion, muchachos, en el isquion entonces vamos a encontrar un cuerpo que conforma la porción póstero inferior del acetábulo y una rama. En esta rama vamos a encontrar esta tuberosidad que se denomina tuberosidad isquiática, ¿verdad? Y la rama que se va a fusionar, después de los 40 años estas dos ramas ya están fusionadas, con la rama inferior del pubis y se pasa a denominar rama isquiopúbica. Con respecto a las estructuras que forman parte o los detalles anatómicos que en su conformación entran tanto el ilion como el isquion, encontramos la escotadura ciática menor. En el caso del ilion vamos a encontrar esta gran escotadura que se denomina escotadura ciática mayor, que hacia abajo se va a continuar con esta prominencia ósea denominada espina isquiática o espina ciática. Hacia abajo de la espina ciática vamos a encontrar esta escotadura que, como les decía, en su conformación entra tanto el ilion como el isquio, ¿verdad? Y vemos la escotadura ciática menor. Repito, escotadura ciática mayor, espina isquiática, escotadura ciática menor. O escotadura ciática mayor, espina ciática y escotadura ciática menor. ¿Oyó? ¿Oyó? Todo ok. Luego vamos con el pubis. En el pubis, muchachos, tenemos una rama superior. Antes el cuerpo forma la porción anteroinferior del acetábulo. Tenemos una rama superior, una rama inferior que ya dijimos que se va a fusionar con la rama isquiática y un tubérculo púbico. Y la sínfisis, mira, que es la articulación con la sínfisis púbica, que representa la articulación con el pubis contralateral, del coxal contralateral. El borde superior, muchachos, el borde superior de la rama superior del pubis es afilado y en él se va a reconocer la cresta pectínea, sitio de inserción para el músculo pectíneo, ¿verdad?
que también va a insertarse en la línea pectínea del fémur. Estas ramas, muchachos, van a formar este agujero, que es denominado agujero obturador, ¿verdad? Donde va a insertarse la membrana obturatriz, ¿verdad? Y vamos a encontrar esta escotadura, que es la escotadura obturatriz, ¿verdad? Donde pasan estructuras vasculonerviosas de la región pélvica. Ok. En el caso del fémur, el fémur es un hueso largo, ¿verdad? En él se reconoce una epífisis proximal, también denominada epífisis superior, una epífisis distal o epífisis inferior, y el cuerpo, que es la diáfisis del hueso. En la epífisis proximal, muchachos, va a ser prominente la superficie articular, que es la cabeza. En la cabeza del fémur vamos a encontrar una fosa, que es denominada fosita de ligamento redondo, fosita de ligamento de la cabeza del fémur, el cual va a fijarse en la fosa acetabular, ¿verdad? Pero como decíamos previamente, permitiendo que la articulación se encuentre en su lugar. Entonces vemos la superficie articular de la cabeza y delimitado por esta estructura que es denominado el cuello, ¿verdad? En el detalle anatómico es el cuello del fémur. Más lateralmente, muchachos, perdón, aquí, vamos a encontrar dos grandes tubérculos, que son el trocánter mayor y el trocánter menor. Trocánter mayor y trocánter menor. Estos dos trocánter se van a ver unidos en la región anterior por la línea intertrocantérica y en la región posterior por la cresta intertrocantérica. Eso nos ayuda a reconocer qué es anterior y qué es posterior en este hueso. Si nosotros vemos la cresta intertrocantérica, nos ayuda a identificar que estamos en la cara posterior en conjunto con la línea áspera, de lo que vamos a estar hablando más adelante. Y en la región, si ves que los dos trocánteres están unidos por esta línea, pues está hablando de la cara anterior, ¿verdad? Y aquí vemos la cara anterior de la diáfisis. En el interior, muchachos, del trocánter mayor, vamos a encontrar la fosa trocantérica, ¿verdad? Que representa sitio de inserción muscular como la musculatura obturadora. El cuerpo, muchachos, del fémur va a tener tres caras y tres bordes. Y reconocen una cara anterior, una cara medial y una cara lateral. Ya sabemos que todo lo relacionado a la cabeza es medial, ¿verdad? Todo lo relacionado porque la articulación está orientada hacia adentro. Entonces vemos la cara anterior, la cara medial y la cara lateral. La cara anterior, la cara lateral y medial van a verse divididas por los bordes. Okay. Aquí vemos el borde lateral dividiendo la cara anterior de la cara lateral. Vemos el borde medial dividiendo la cara anterior de la cara medial. Y en la región posterior vemos el borde posterior, que es bien prominente, bien ancho. Y de ahí que adquiere el nombre de línea áspera. La línea áspera, muchachos, va a presentar un labio medial o un labio interno, ¿verdad? Y un labio externo, un labio lateral. Este labio hacia arriba, en el caso del labio medial o el labio interno, se va a continuar hacia arriba con la denominada línea pectínea, que representa el sitio de inserción para el músculo pectíneo. El labio lateral se va a continuar hacia arriba con la denominada tuberosidad glútea. ¿Okay? La tuberosidad glútea, que representa el sitio de inserción para el músculo glúteo mayor. Hacia abajo, el labio interno se va a continuar con la cresta supracondilia interna, y en el caso del labio externo se va a continuar con la cresta supracondilia externa. Aquí en esta misma región vamos a observar que la cresta supracondilia interna y la cresta supracondilia externa más la línea intercondilar van a delimitar esta cara, esta superficie triangular denominado cara poplitea, que representa el fondo o el piso de la fosa poplitea. En la región anterior vamos a observar esta superficie articular, que es la cara patelar, ¿verdad? O cara rotuliana, donde se va a articular el hueso sesamoideo denominado patela, ¿verdad? En esta región de aquí. Aquí vamos a hablar de la tróclea femoral. El epífisis inferior, muchachos, está conformado por dos cóndilos. Tenemos el cóndilo lateral y el cóndilo medial. Son los dos grandes cóndilos en que se va a encontrar. En la región anterior de estos cóndilos vamos a encontrar la superficie articular
o la cara rotuliana, y el arreglo posterior la fosa intercondilar o fosa intercondilia, ¿verdad? Vamos a ver que estos cóndilos van a presentar el cóndilo medial va a presentar un importante detalle anatómico, que es este tubérculo que vemos aquí. El tubérculo, muchachos, que representa el sitio de inserción para la porción extensora del músculo aductor largo, es denominado tubérculo del aductor o tubérculo del tercer aductor, ¿verdad? Se llama tercer aductor, o que es el músculo aductor mayor, perdón, había dicho aductor largo, aductor mayor. Aquí lo podemos observar. Hacia arriba de cada cóndilo vamos a encontrar los epicóndilos. Aquí vemos el epicóndilo lateral, ¿verdad? Perdón, medial, y aquí vemos el epicóndilo lateral. Y aquí vemos el tubérculo del tercer aductor. Finalmente vamos a tener la patela. En la patela es un hueso sesamoideo, el hueso sesamoideo más representativo, ¿verdad? Se encuentra inmerso en el ligamento o en el tendón de inserción del músculo cuádriceps femoral, que es también denominado tendón rotuliano por esto. Es un hueso, como ustedes pueden observar, de configuración triangular. En él se reconoce un borde superior que representa la base y dos bordes que van a finalizar en un vértice. De él le dan la morfología triangular. Vemos que en él se va a reconocer una cara anterior que es no articular y una cara posterior que es articular. En la cara anterior vamos a encontrar todas estas estrías longitudinales que van a fungir para inserción del tendón del cuádriceps. Ahí se fija el tendón. Y en la cara posterior vamos a encontrar dos superficies articulares, una externa y una interna para cada cóndilo correspondiente del fémur. Y eso es todo, facilito.